Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y aprovecho para dar las gracias a nuestro patrocinador de accesorios, Chuli Shop, así lo encuentran en redes sociales. Y vamos a seguir platicando sobre audición. Doctor, nos mencionabas muy específicamente los tipos de severidad de la pérdida de la audición, pero también los tratamientos, que sería el uso de estos auxiliares. Exacto. Que normalmente todos identificamos seguramente, pero el otro tratamiento, ¿cuál es? El implante coclear. El implante. Los dos en conjunto con terapia de lenguaje, que específicamente con una cosa que se llama terapia auditivo-verbal, en donde le enseñamos al bebé a interpretar lo que está escuchando, porque un bebé cuando nace con una pérdida auditiva ya lleva 3 meses de no escuchar, o sea, normalmente un bebé escucha desde el 6º mes del embarazo. Pero bueno, ya entrando al campo de implantes cocleares, la diferencia es que estás sustituyendo el oído natural, estás poniéndole un oído artificial, una computadora que sustituye la función del oído natural. Claro, ¿y cómo se lleva a cabo este implante, doctor? Porque me parece que la ciencia ha avanzado tanto que a veces nuestra comprensión se queda muy corta. Platícanos. Bueno, yo es a lo que me he dedicado toda mi vida profesional, soy de los primeros en el mundo en empezar a usar esta tecnología. ¡Qué maravilla! Y tiene 2 partes. Una parte la necesitas colocar con una cirugía. Colocamos una serie de electrodos dentro del caracol del oído interno en contacto con el nervio auditivo para estimular eléctricamente el nervio, que es lo que el oído natural hace, que estimula eléctricamente al nervio. Entonces, esa es la parte interna y si requieres una cirugía, no es una cirugía demasiado riesgosa, cualquier cirugía tiene cierto riesgo, pero realmente es cirugía ambulatoria, o sea, la hacemos en bebés de 6 meses, o sea, no es tanto eso el problema. Después de la cirugía, de todas formas tiene que ser un aparato externo. Ese aparato externo captura el sonido, genera una señal digital que manda por radio a la parte interna y entonces la parte interna ya estimula el nervio y decimos realmente que escuchas con el cerebro, no con el oído, ¿no? O sea, tienes que mandarle la señal al cerebro para que pueda decodificarla y que te dé algo que entiendas. Claro, es que este mecanismo de comunicación que incluye audición y habla es muy complejo y a veces pensamos que solamente se queda aquí como en el oído y en la boca, pero en realidad es que eso lleva, como bien lo explicas, mediante los nervios al cerebro para que se haga una interpretación. Entonces somos como un conjunto de computadoras para poder realizar esta comunicación. No, y es súper interesante porque o sea, se comunica, el oído está muy estrechamente ligado con la memoria. Por ejemplo, entonces, de hecho ahí si quieres luego hablamos en adultos, ¿no? Lo que pasa cuando la gente va perdiendo audición, va perdiendo memoria y va teniendo más problemas degenerativos, pero aquí realmente hablando de bebés lo que necesitas es darles el estímulo para que su cerebro empiece a hacer esas conexiones que en un bebé que nace con audición normal ya lleva 3 meses haciéndolas. Claro, eso me pareció maravilloso, que el bebé empiece a escuchar desde los 6 meses, porque siempre como papás, pues desde que sabemos que estamos embarazadas, las mamás, seguramente los papás en casa también, le empezamos a hablar a la pancita en realidad, porque pues no nos imaginamos al bebé y luego ya el bebé cuando va creciendo más la pancita, pero no sabía yo que desde el 6º mes ellos ya pueden percibir entonces lo que nosotros les decimos, pero también lo que escuchan. Por eso recomendaban ponerles música, doctor, ¿o qué me puedes recomendar? Sí, hay que tener cuidado de no exagerar tampoco, porque puedes dañarlo. Y apenas está empezando a escuchar. Esas conexiones se están empezando a formar. Entonces no es que escuche con la claridad que tú lo estás haciendo, pero sí, eso es cuando su cerebro, con lo que llamamos la vía auditiva, se empieza a ser estimulado. A desarrollarse. Muy bien, entonces si uno de estos pequeños que reprobaron el tamiz después es evaluado y se diagnostica con esta pérdida severa de la audición y necesita un implante, doctor, ¿cuánto tiempo pasa para que le puedan realizar el implante? Pues ahí el problema que tenemos a veces en México es la falta de accesibilidad. Claro. Son tratamientos muy caros. Yo por eso fundé una asociación no lucrativa con la que ayudamos a mucha gente a reunir el dinero necesario para poder comprar el aparato y les damos la cirugía sin costo, pero eso sí es lo que nos atora. Gente que tiene sí recomiendo a todos los que pueden, si se aseguren, busquen un buen seguro de gastos médicos mayores que cubra pérdidas auditivas, porque no todos los cubren.
desde antes de embarazarse. Sí. Porque si de malas te toca una de esas, realmente te saca del apuro enormemente. Claro. Y sí hay esto también a nivel público, pero pues sí nos falta, sí, no se cubren las necesidades que se deberían de cubrir. Claro, doctor. Entonces, más bien es por esa accesibilidad que se tarda, pero en caso de que una persona sí lo tuviera, ¿es rápido el Sí, proceso claro. para el implante? Cuando tenemos casos así de bebés que nacen con un buen seguro de gastos médicos y lo detectamos a tiempo, ya tenemos muchos bebés que hemos operado a los 6 meses. En general nosotros, aunque hagamos el diagnóstico un poquito antes, nos esperamos a los 6 meses de edad por cuestiones de la anestesia y de evitar complicaciones. Claro. Y 6 meses es una edad muy, muy adecuada. Ya los bebés que hemos implantado a los 6 meses realmente no pensarías que tienen un problema auditivo. Y estamos hablando de 6 meses, se pasan muy rápido, doctor, pero Sí, lamentablemente es que en esos 6 meses los papás pueden ser víctimas de fraudes a su salud y entonces tú lo sabes mejor que nadie, que llegan con ya me recomendaron que le dé esto o que le ponga esto. Sí. Por favor, recuérdale a las personas que no caigan en esos productos milagro, en esas pseudoterapias milagrosas. ¿Pueden Sí. afectar más al bebé? No, y te los hace perder tiempo que no es recuperable. Entonces, Claro. eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros vemos de los dos lados. También nos llegan niños, es que ya me dijeron que necesita un implante coclear y venimos, ya hasta juntamos para el implante y lo analizamos y es que no Bueno. necesitas y logramos encontrar otra forma. Entonces, sí necesitan acercarse a centros bien acreditados, Claro. ¿no? y con buena fama, con buen currículum, pues. Claro, qué bueno que lo mencionas, doctor. Pasamos entonces de estos pequeños a la etapa infantil. ¿Se tiene que hacer otro tamiz o alguna otra revisión para esta etapa de la vida? Recomendamos nosotros que para entrar a la primaria los niños se hagan una prueba auditiva, porque sí, más o menos esa edad es muy frecuente la otitis media y pues entrar a la escuela con este déficit sí te puede afectar muchísimo pues todo el proceso de aprendizaje. Inclusive la recomendación que hacemos es para entrar a primaria, pero también si durante la escuela, en cualquier momento, todos los niños que tengan un poco de problemas de aprovechamiento o que se vean distraídos o que absolutamente cualquier problema de aprendizaje, de lo primero que hay que checar es la audición. Qué bueno que lo mencionas porque lamentablemente es que decimos, no, pues este niño no aprende ya, que recurse el año o que lo cambien de escuela, pero no nos ponemos a pensar en el oído, a veces la vista, ¿no? Todos esos otros factores que influyen en el aprendizaje, Claro. que son tan importantes y no solamente el raciocinio, como a veces nos quedamos, ¿verdad, doctor? Y que puede no ser evidente, porque dicen, es que sí oye, yo lo llamo y voltea, sí, pero no está aprendiendo a hablar, o no le está costando mucho trabajo. Y lo que pasa es que hay grados de pérdida auditiva que causan grados diferentes de afección. Claro, y entonces en estos pequeños se vuelve a hacer un diagnóstico como en los recién nacidos, doctor, ¿o cuál es el camino? Es diferente, las pruebas que hacemos son diferentes, porque ya a los 6, 7 años pues ya nos colaboran para un estudio audiométrico. Entonces sí, el tipo de estudio que hacemos es diferente. Además, el tipo de problema que buscamos es un poco diferente. La otitis media más de las veces es curable, ¿no? Entonces no tienen un problema de audición que vaya a ser permanente. Claro. Pero sí es algo que hay que justo aprovechar, agarrarlo temprano para que no tenga secuelas más adelante. ¿Qué tipo de pruebas se hacen, doctor, en esta etapa entonces? Pues por ejemplo hay la timpanometría. En la timpanometría podemos medir qué tanto vibra el tímpano, si la cavidad detrás del tímpano, que tiene que estar llena de aire, está llena de moco, ¿no? Entonces eso lo podemos medir directamente. Y la audiometría que podemos hacer en bebés, en niños ya un poquito más grandecitos, puede ser por juego. Sí. O simplemente ya cuando entienden, pues dices, sabes que me avisas cuando veas un sonidito. Se hace con la colaboración del niño y puede ser más exacta en determinar el grado de pérdida auditiva. Claro, entonces esa audiometría es para determinar el grado de pérdida y después cuál sería el tratamiento, doctor. Depende, también la audiometría nos dice dónde está el problema. Entonces, si el problema está en el oído medio, es diferente el tratamiento que si está en el oído interno, ¿no? Entonces, eso es lo importante del diagnóstico. Dependiendo exactamente de lo que estamos tratando, es cómo vamos
pues haciendo un plan de tratamiento específico para cada niño. Claro, doctor, ¿y ahí también se identifica si es en ambos oídos o solamente en un oído? Claro, sí. Eso es hay niños que están teniendo problemas de escuela porque no oyen de un lado. Y los niños de esa edad creen que todo mundo solo oye de un lado, ¿no? No se les ocurre que Claro. haya gente que se escuche los dos. Y cuando solo escuchas de un lado, tienes mucho más dificultad para entender en ambientes ruidosos, ¿no? Porque una función cerebral muy importante es poder extraer la señal que llamamos lo que quieres, prestarle atención, Sí. extraerlo de todo el ruido que pueda haber alrededor. Ok. Eso es muy importante y nuevo porque a veces no valoramos, ¿verdad? No valoramos nuestros oídos. Ahorita que mencionabas la otitis, usamos remedios caseros o no vamos con el especialista, como que se nos hace algo muy sencillo de tratar, pero en realidad tiene su grado de complejidad Sí. y de afección si no se atiende de manera adecuada. Claro. ¿Cuáles son las causas de esta otitis media, doctor? Bueno, los niños a esa edad están generando sus defensas, están entrando en contacto con bacterias y cosas así. Y hay niños que se defienden mejor que otros, entonces los que no pueden tener un poco de infecciones en oído medio, que así es como se manifiesta. Sí. También hay cuestiones anatómicas, la trompa de Eustaquio, que es la que comunica de la nariz hacia el oído, puede estar un poco más corta, un poco más estrecha, cuestiones muchas veces anatómicas, puede haber alergias, entonces Claro. ahí son muchas cosas que se juntan para hacer que un niño pueda tener otitis y otros no. La mayoría, alrededor del 95% de los niños tienen otitis alguna vez en su vida, Claro. pero el problema son los que es una otitis recidivante o constante. ¿Y hay algún signo o síntoma que podamos identificar en nuestros hijos que nos dé la alerta de que puede ser otitis? Pues a veces duele o se pueden quejar de que tienen algo en el oído, pero el problema es que muchas veces no No da hay síntomas. más que el hecho de que el bebé, cuando les da otitis más o menos al año y medio de edad, entre año y medio y 2, lo que tenemos son niños que parecen entender pero no están hablando, ¿no? Y en la escuela puede traducir, ya niños un poco mayores, puede ser que estén teniendo dificultad para seguir las instrucciones del maestro, o para el dictado, o cuestiones así, porque sí oyen, pero oyen menos. Oyen menos. Vamos a seguir platicando sobre audición aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya, quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre audición. Doctor, ya hablamos de los recién nacidos, de los infantes, pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Tienen algún riesgo de desarrollar problemas de audición? Menos, o sea, eso es una edad en que es raro que un niño que no haya tenido un problema auditivo antes lo empiece a manifestar a esa edad. Es claro que puede suceder, pero el tema más importante para tocar en los adolescentes es el uso de audífonos. De audífonos, que están tan de moda, doctor, y ahora Sí. que hay tantos tipos y con tantos volúmenes. El problema es el volumen. Realmente sí hay que tratar de reducir el número de horas al día que lo están usando y reducir el volumen al que lo están usando. Sí estamos viendo niños con lo que se llama trauma acústico, porque podemos detectar en una audiometría, justo Sí. tenemos signos muy, muy específicos para saber si se está empezando a dañar el oído interno y ese daño ya no es reparable. Entonces sí es muy importante que no... Hay una, digamos que una clave para que un papá pueda saber si su hijo está oyendo la música a demasiado alto volumen. Si te paras detrás de él a 1 metro de distancia y le hablas a una voz normal, tiene que poder haber escuchado que hubo una voz. Ok. A lo mejor no entender lo que le dijiste, pero sí por lo menos escuchar que hubo una voz. Si no puede oír ni eso, sí está demasiado fuerte. Claro, qué bueno que nos pones ese ejemplo, porque a veces incluso en el gimnasio, que todo el mundo está aislado con sus audífonos, yo pienso, bueno, de verdad lo tienen muy alto porque buenos días o buenas tardes y nadie voltea. Entonces, digo, lo tendrán tan alto también, no solo en los adolescentes, sino en los adultos. Deberíamos moderar el volumen de... Hay que moderarlo. Y afortunadamente ya los fabricantes de teléfonos inteligentes y todo cosas sí están a bordo de esto, ¿no? O sea, bueno. es algo que sí se ha trabajado mucho con la industria y casi todos los aparatos más nuevos tienen limitantes de
de intensidad o te avisan si estás subiéndole demasiado. Pero el problema sí es que la gente se pueda brincar ese aviso, ¿no? Pero hay que hacer conciencia. Sí he visto aplicaciones donde te manda una alerta, así ya son tantos decibeles, me parece que es como se mide el sonido, porque marca, digo, yo no sé interpretarlo en el número, pero cuando manda la alerta es, creo que aquí ya hay un problema. Y puedes, por supuesto, silenciar la notificación o hacer algo, hacer un cambio, alejarnos del sonido, bajar el volumen si es que nosotros lo estamos generando, doctor. Sí. Pero hay profesiones en las que también se corre riesgo de estar todo el tiempo sometido a volumen muy alto, ¿verdad? Claro, los trabajadores meseros en restaurantes, obviamente la gente que trabaja en aeropuertos, fábricas, todo esto, pero los meseros es particularmente una población muy en riesgo y que no pueden hacer mucho porque no se pueden poner tapones, pero ahí tiene que haber lugares donde no están a los mismos decibeles, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de antros y cosas así, que ahí sí el nivel es muy, muy alto, se deben de seguir esos cuidados, tomar pausas, descansos, usar tapones cuando se puede. Es muy bueno hacerse tapones a la medida, porque esos bloquean un poco mejor. Y te ganan, no es que dejas de escuchar, pero ganas unos cuantos decibeles que sí pueden proteger tu oído. Excelente. Doctor, y en estas otras profesiones donde son volúmenes extremos, por ejemplo, mencionaste el aeropuerto, ¿qué hacen esas personas? ¿Son ya tapones específicos para ellos? Usan tapones, sí, son tapones industriales. Y sí, lo que es importante es que los usen, porque también sucede que no. Claro, los operadores de muchas fábricas también, puede ser que la empresa, la fábrica les brinde este equipo, pero a veces la conciencia está en cada persona de usarlos, porque si no, entonces son daños irreparables, como nos dijiste. ¿Sabes qué pasa en el sureste de que hace tanto calor que les cuesta mucho trabajo tener los puestos? Y entonces sí, pero pues si no, sí se dañan permanentemente. Y una vez más, alguien que está expuesto a ruido y además fuma o además tiene sobrepeso o obesidad, tiene más riesgo de perder audición. Claro, le va sumando. Platícanos cómo es que impacta ahí el sobrepeso o la obesidad. A mí me interesa mucho saber. Pues es muy interesante. Bueno, ahorita lo que tenemos es una correlación. ¿Sí? No sabemos exactamente el mecanismo, pero y la obesidad pues se correlaciona también con diabetes, que ya sabemos que favorece la pérdida auditiva. Eso ya lo sabemos desde hace ya décadas. Pero el tema es que todos vamos perdiendo algo de audición conforme van pasando los años. Sí. Y las cosas que sabemos que hacen que unas personas pierdan más que otros son la genética. De repente te encuentras familias que todos usan aparatos y familias que nadie. El tabaquismo, la obesidad, diabetes, presión alta, hipotiroidismo, colesterol. Esos son realmente los factores de riesgo que pueden hacer que una persona, conforme van pasando los años, vaya desarrollando una pérdida auditiva. Y que todos estos factores incluso pueden ser modificables, digo, algunos no, como la genética, pero el tabaquismo sí, el alcoholismo sí, la obesidad por supuesto que sí, ¿no? Un hipotiroidismo bien medicado, que el paciente tome también su tratamiento, no solamente que tenga un buen diagnóstico, porque a veces le dejamos como toda la carga al médico, pero bueno, el apego, la adherencia terapéutica del paciente influye mucho, la alimentación que tiene, aunque sea con ese padecimiento que no podemos modificar, pero lo demás sí ayudaría a disminuir el riesgo, doctor. Claro, ayudaría a disminuir el riesgo de pérdida auditiva y ya como que siguiendo esta cadenita de factores de riesgo modificables, la pérdida de audición es uno de los principales factores de riesgo modificables para el desarrollo de Alzheimer. Entonces van de la mano. Van de la mano. Ya hablamos de adolescentes, de adultos, digamos, en su etapa productiva, seleccionando actividades que no pongan en riesgo su audición, pero llegamos por fin a los adultos mayores, que es donde otra vez tenemos mucho riesgo de perder la audición. Sí, o sea, en realidad todos, a cualquier persona que le vayas haciendo audiometrías a lo largo de su vida, vas viendo cómo va bajando la audición, a grados obviamente diferentes. Pero desde el 2011 fue que había indicios antes, pero en el 2011 se publicó un estudio muy importante en el que se encontró
se siguieron muchos adultos mayores en muchos centros de entre los 60 y los 85 años. Y las personas que a los 60 años tenían una pérdida auditiva superficial tenían el doble de riesgo de tener Alzheimer cuando tenían 85. Y los que tenían una pérdida severa tenían 5 veces más riesgo de presentar Alzheimer cuando tuvieran 85. Entonces, doctor, tenemos que hacernos audiometrías. ¿Con qué frecuencia? Fíjate que es un tema interesante porque no hay un consenso. Entonces, nosotros acabamos de hacer un estudio de casi 7,000 audiometrías en pacientes que vienen nuevas por chequeo y encontramos los puntos claves donde deberías de hacértela. Ya hablando, de hecho ya hablamos de los primeros, ¿no? El tamiz auditivo neonatal para entrar a primaria, el que no mencionamos si es terminando la prepa, si estás pensando qué quieres hacer de tu vida, vale la pena que te hagas una audiometría para saber si no tienes un problema auditivo que pudiera influir. Pero ya más grande es a los 45. A los 45 años es cuando ya la mitad de la gente tiene algo de pérdida auditiva medible. ¿No? Entonces es el primer momento de hacerte una audiometría ya de adulto es a los 45 años. Dependiendo de lo que salga ya veríamos qué tan seguido habría que repetirlo. Claro, ya sería personalizado, ¿no? Exacto. Cada 5 años o cada 10 o cada año. Dependiendo el resultado que tengamos de esta primera audiometría. Nos mencionaste esta para decidir qué vamos a estudiar. ¿Cómo afectaría el resultado de una audiometría en lo que vamos a hacer toda nuestra vida, doctor? Bueno, si estás perdiendo audición, pues no te conviene meterte a música. O sea, sí, no es que no puedas, pero te va a ser mucho más difícil en un área que de por sí está muy competida. Sí. Entonces, pues hay inclusive pensar en cosas que no tuvieras que estar tan en contacto a lo mejor con el público. Claro que tenemos muchísimo, realmente la tecnología ha avanzado tanto que en un momento dado hay un abogado que nos ayuda muchísimo en la asociación, porque justo cuando estaba terminando su carrera, cuando perdió la audición. Y gracias al implante coclear, pues, siguió ejerciendo como está, claro, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer. Pero yo creo que sí valdría la pena saber y que eso pudiera influir en tu decisión de qué quieres hacer en la vida. Incluso elegir algo que disminuya el riesgo. Tal vez, no una ingeniería industrial donde voy a estar seguramente en una fábrica y aunque tenga los tapones, pues bueno, aumenta mi riesgo. Entonces, qué bueno que nos mencionas ese punto. Después a los 45 años, después monitorear la frecuencia con que tengamos que hacer estos estudios. Y si vamos perdiendo audición, doctor, ¿qué podemos hacer como adultos acercándonos a esta etapa de adultos mayores para cuidar nuestra salud auditiva? Bueno, si estás perdiendo audición, sí te tienes que tratar. O sea, hay como que una fobia a pensar en usar aparatos ya a esa edad porque pues es el estigma de que ya estás viejo, de lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí hay que usarlos, sí es mejor, sí estás protegiendo tu vejez, tu vida, o sea, para poderte mantener siendo activa más tiempo, ¿no? Entonces, como que sí es bueno afrontarlo. Muchas veces, lo más frecuente es que en personas que están teniendo una pérdida auditiva, no son ellos los que lo notan, son sus familiares. Yo digo, ¿cuántas veces llega al consultorio gente dice, pues estoy aquí porque mi esposa dice que no oigo, ¿no? O mis hijos dicen que no. Y yo claro que oigo. O sea, pero sí, efectivamente es la gente de alrededor la que se puede dar cuenta antes. Porque no es que dejas de escuchar, uno cree que es que dejas de escuchar. No, vas dejando de comprender. Te va costando más trabajo entender lo que te están diciendo. Sí, sigues oyendo que te están hablando, pero tienes que pedir que te repiten, ¿no? O sea, entonces son detallitos y son insidiosos y sí, si te están diciendo que no estás escuchando, vete a checar. Claro. Y eso es válido a cualquier edad. Claro, vamos a hacerle caso a esas personas, a esos familiares e incluso a esos compañeros de trabajo que nos dicen, ya no me estás escuchando o entendiendo muy bien. Vamos a seguir platicando sobre audición aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a terminar de hablar sobre
audición. Doctor, nos mencionabas un ejemplo en el bloque anterior de un paciente que se había colocado el implante, pero ¿cuáles son entonces las causas de perder la audición en un adulto? Sí, eso es un tema muy interesante. Son muy diferentes a los que suelen suceder en niños. Y ahí ya entramos, hay varias enfermedades. Hay la enfermedad de Meniere, en donde tienes una pérdida auditiva progresiva, además de crisis de vértigo. Sí. Hay la hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es bien importante que se mencione porque es una urgencia médica. O sea, si de un día para otro de repente sientes que perdiste la audición en un lado, pues con suerte es un tapón de cerilla, pero si es una hipoacusia súbita, que es del oído interno, te tienes que atender en esas horas para tener más posibilidad de recuperar. Si no esperarse que a ver si durante el día escucho o mejora, no, de inmediato. De inmediato, sí es urgente. Sí. Tenemos accidentes, ¿no? Un accidente puede ser, generalmente debe ser un accidente severo, un accidente automovilístico, una caída de altura, pero pueden a veces ser accidentes menos severos. A veces en personas que tienen algún otro factor de riesgo que podía haber estado desconocido. Claro. Medicamentos, eso ya empieza a ser más importante en adultos, a veces para el tratamiento de cáncer, ¿no? A veces para el tratamiento de la presión alta o de la insuficiencia cardíaca, y eso te puede hacer que vayas perdiendo audición. Todo lo que ya habíamos mencionado, el tabaquismo, el hipotiroidismo, todo eso que sigue siendo válido. Factores de riesgo. E infecciones. La hipoacusia súbita es una infección viral, pero hay otro tipo de infecciones que pueden tener complicaciones y hacer que vayas perdiendo la audición. Claro, y complicaciones sobre todo cuando no son tratadas adecuadamente, claro. Doctor. Sí, las más de las veces. Muchísimas cosas, si las agarramos a tiempo, podemos evitar que llegue a tanto. Hay cosas que se pueden curar realmente si las agarras a tiempo, y si no las agarras a tiempo, entonces ya tienes que lidiar con las consecuencias. Entonces, la autoesclerosis, por ejemplo, tiene cirugía para poder mejorar la audición, una cirugía que ya no necesitas estar usando aparatos ni nada de eso. Entonces hay muchísimas causas. Realmente justo la parte difícil de lo que yo hago es el diagnóstico, ¿no? Y es una cosa que la gente no se da cuenta. No hay tratamientos universales. Claro. Tienes que saber qué es lo que está sucediendo para poderlo atacar con precisión. Claro, y como dicen, cada cabeza es un mundo, en realidad cada paciente es un mundo, ¿no? Y que puede tener un diagnóstico muy específico y un tratamiento también muy específico, parecido al de los niños, de estos auxiliares y también del implante, doctor. También dependiendo del grado de pérdida auditiva. Eso ya cuando estás hablando de problemas de oído interno. Claro. ¿No? El oído interno sí todavía, pero ya están saliendo tratamientos genéticos, o sea, ingeniería genética. Ya hay una enfermedad que está en vías de poder ser curable por primera vez en la historia de la humanidad. Y eso esperemos que se vaya expandiendo. Pero ahorita, pues todavía en general, las enfermedades de oído interno, la pérdida auditiva causada por problemas de oído interno no es curable. Y entonces usamos aparatos dependiendo, como decíamos, del grado de pérdida auditiva. Por supuesto. Pasando cierto grado ya los aparatos no te permiten entender lo que estás escuchando, y entonces entramos al terreno del implante coclear. Pero tenemos pacientes implantados a más de 80 años de edad. ¿Y cuáles son los riesgos, doctor, de la cirugía para el implante? No es una cirugía particularmente riesgosa. O sea, sí pasamos muy cerca del nervio facial, hay que tener mucho cuidado, usamos monitores de nervio facial y cosas así. Yo tengo más de 1,200 personas implantadas y en general no es un problema sabiendo hacer la cirugía bien. Y ahora con tanto avance en la ciencia, pero también en la tecnología, sobre todo en medicina, estas microcirugías cada vez son más exactas, ¿verdad, doctor? Claro, toda esta cirugía que hacemos con microscopio. Sí. Y los electrodos de implante coclear que podemos colocar ahorita, podemos tener una fineza en su colocación para realmente optimizar el resultado. Estos son entonces los tratamientos o las alternativas cuando el problema es en oído interno. Exacto. Y entonces en oído medio, doctor, ¿cuáles serían los tratamientos para los adultos? En oído medio, puede haber infecciones que se tratan con antibióticos y punto, pero normalmente eso no es tanto el problema. Pero son problemas en los huesecillos. Esos los podemos sustituir. Eso podemos cambiar los huesillos
ya sea martillo, yunque, estribo, en personas que ahí está el problema que no los permite escuchar, y entonces ahí sí pueden volver a escuchar sin necesidad de un aparato externo. Hay pérdidas de oído interno, pero que afectan demasiado, o sea, que han alterado demasiado la anatomía del oído medio, sí. Y entonces hay otro tipo de implantes, los implantes vibratorios, que no es exactamente como el implante coclear, pero finalmente es algo que también, si no puedes corregir el problema, te permite lograr estar escuchando bien. Mejorarlo, claro. La sustitución de estos huesecillos del oído, doctor, ¿se hace por unos artificiales o cómo se sustituye? Por unos artificiales. Tenemos básicamente distintos materiales sintéticos. Hay algunos de platino, de fluoroplastic, que nos permiten corregir eso. Hay tumores de oído medio, entonces que hay, por ejemplo, hay que quitar el tumor y reconstruir lo que destruyó el tumor. Pero sí tenemos muchas opciones en oído medio de reparar el daño. El daño, qué bueno. ¿Hay algún otro tratamiento que pueda ayudar a los adultos, todavía no adultos mayores, sino a prevenir que aumente esa pérdida de la audición? Pues ahí depende de la causa, ¿no? Si el diagnóstico temprano es lo que es importante para tratar de prevenir. Sí hay enfermedades que, si los podemos estar monitorizando, tenemos armas para evitar que progresen, cosas que sin tratamiento podrían progresar a la sordera total, y con tratamiento podemos por lo menos disminuir el avance. Claro, ¿cómo qué enfermedades, doctor? Pues justo la autoesclerosis, por ejemplo. Esa, sí tenemos medicamentos que ayudan a frenarla. Excelente. Hace poco publiqué un estudio en donde demostramos que en ciertos grados de autoesclerosis podemos prácticamente curarlo. Creemos que está curado, pero ya son pacientes que no han vuelto a tener el problema. No sabemos si a lo mejor en varios años vuelva a aparecer y tengamos que volver a dar tratamiento. Claro. Pero hasta el momento son resultados muy adecuados, muy positivos. Qué bueno, y que se acerquen a su especialista para tener no solamente un diagnóstico certero, sino un tratamiento adecuado, doctor. Y vuelvo a repetir, como al inicio, cuando con los niños, no automedicarse, no caer en remedios y en productos milagro, cura todo. Les digo que es para diabetes, hipertensión, y para el oído, y para el pie, y para la mano. Entonces, recuérdale a la población que no se automedique. Todo nuestro cuerpo es delicado, pero sobre todo el oído. Hay que ser escéptico. Las cosas que ofrecen curar todo, no curan nada. Entonces, exactamente, estoy de acuerdo. Entonces, sí es muy importante eso. Y yo creo que en general, cuando estamos hablando de audición, lo que no podemos repetir demasiadas veces es sí hay que atenderse con alguien que se dedique a este tipo de problemas. Claro, con un profesional. ¿Quiénes serían los especialistas o cuál es esta gama de tu equipo multidisciplinario para atender los problemas de audición? Pues justo la neurotología. Yo cuando empecé a hacer neurotología, mis maestros me decían que eso en México no existía y que era imposible. Pero a mí era lo único que me gustaba hacer, entonces dije, yo es lo que voy a hacer. Sí. Ahorita ya es una especialidad reconocida, ya hay el Colegio Mexicano de Neurotología. Entonces hay varios neurotólogos en el país. Trabajamos en conjunto con los audiólogos en general y con los terapeutas del lenguaje. Entonces te digo eso, alguien que tiene un problema, pues a lo mejor ya no rutinario de oído, lo que tiene que buscar es un centro así, donde en conjunto estén trabajando otorrinos. O sea, la neurotología es una subespecialidad de otorrino. O sea, terminamos medicina, después hicimos otorrinolaringología y después hicimos neurotología, ¿no? Entonces buscas un equipo de otorrino, terapeuta del lenguaje y audiólogo que realmente trabajen juntos, y es donde vas a tener el mejor. Claro, no hay que olvidar al terapeuta del lenguaje, porque nos lo mencionabas desde los niños, que es muy importante ir a esta rehabilitación. ¿Sería para el paciente? Lo usamos en adultos también, porque justo en adultos mayores hay veces que otra vez regresamos un poquito al problema de los niños, como que es increíble con los niños y los adultos mayores se empiezan a parecer mucho, pero sí, para tratar de rehabilitar o para tratar de que una persona con una pérdida auditiva ya en edad más avanzada tenga el mejor uso posible de sus audífonos o del implante coclear, muchas veces necesitamos terapia de lenguaje.
Bueno, incluso primero para aprender a usarlos, ¿verdad, doctor? Sí. Cada vez es mucho más fácil y práctico y los modelos son incluso mucho más bonitos que hace años y más cómodos y Más fáciles de limpiar, pero desde ahí necesita este adulto mayor y la familia una capacitación para saber cómo usarlo de manera adecuada. Pues sí, porque mira, casi ahorita ya los más sofisticados se manejan con tu celular. Excelente. Entonces, tiene mucha utilidad el saber usar el celular, pero muchas veces esa gente mayor a veces pues no se le da tan fácil la tecnología. Sí. Puede ayudar mucho que quien esté con él esté con nosotros en la consulta para que vea cómo se usa, cómo ajustarse, lo que se puede hacer y qué no. Claro, entonces parte de la capacitación y después esta terapia que tienen que seguir tomando, y eso les va a prevenir, porque eso es muy importante que les recordemos, el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es su relación con el oído, doctor? Pues es complicado, no está enteramente claro cómo es que funciona. Un tiempo se dijo, bueno, no será que la pérdida auditiva y el Alzheimer tienen una causa común. Pero ahorita que ya son varios años, ya hemos visto que la gente con pérdida auditiva, inclusive algunos que ya empezaban a mostrar señales de deterioro cognitivo, que les ponemos auxiliares auditivos o implante coclear, revierten en parte. Entonces, sí ya tenemos la información necesaria para saber que sí es la pérdida de audición la que causa, digamos que una cascada de eventos cerebrales, que se estimula menos la memoria. Se estimula, es que el oído te estimula todo, y entonces eso pues va haciendo más fácil que desarrolles ese tipo de demencias. Entonces hay que valorar todo nuestro cuerpo, pero sobre todo darle importancia al oído desde recién nacidos, acercarnos al especialista para el tamizaje, en la adolescencia, como nos mencionabas, en la niñez, que no se nos olvide cuando van a elegir su carrera, a los 45 años, y después, cuando alguien diga que no estamos escuchando muy bien, hacerle caso, exacto, ¿verdad? Exacto. Porque el paciente piensa que escucha bien, es su métrica. Sí. O, bueno, a veces me da coraje cuando de repente dicen, es que ya me hicieron una audiometría y me dijeron que está normal para mi edad. No me importa cuál sea tu edad, yo quiero saber si necesitas ayuda auditiva o no. Porque normal para mi edad, ¿qué me importa? Puedes tener 40 años y necesitar un aparato y te va a evitar problemas. No, exactamente. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Al contrario, es un placer. Gracias también a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.